A los 3 años, dijo una frase que no suena a juego. Miró a sus padres con una seriedad impropia de un niño y soltó: «Yo no soy tu hijo. Me llamaba Chen Mingdao». En una casa cualquiera de Hainan, en 1979, esa declaración cayó como un golpe frío, porque no venía acompañada de risas ni de travesuras, sino de una convicción tranquila, casi adulta. Y lo más inquietante no fue el nombre, sino lo que vino después: detalles, lugares, personas, recuerdos que parecían no pertenecerle. Si ese niño estaba inventando, era demasiado preciso. Si no inventaba, entonces la pregunta era otra: ¿de dónde puede salir una vida completa en la boca de alguien que apenas aprendió a hablar? Todo parece normal hasta que no lo es. Tang Yangshan era un niño pequeño en una aldea de Hainan, al sur de China, en un tiempo donde las familias vivían cerca, las historias pasaban de boca en boca y la memoria colectiva era casi un mapa. Sus padres lo veían como lo que era: su hijo, su presente, su futuro. Pero aquella afirmación no se quedaba en una rareza infantil, porque Tang no decía «soy un héroe» o «soy un rey». Decía un nombre común, de alguien concreto, como si reclamara una identidad perdida. Y con esa identidad venía otra pieza desconcertante. Aseguró que venía de otra aldea llamada Huangyu. No era un lugar inventado, era un sitio real, y esa coincidencia fue el primer escalón de una escalera que nadie quería subir. La primera grieta se abre con una palabra que no era suya. Cuando sus padres intentaron corregirlo, Tang insistió con calma: «No, yo vivía en Huangyu». Y como si estuviera recordando una dirección, añadió el nombre de su padre de antes, Sandy. Según se reportó, lo dijo sin titubear, como quien nombra algo obvio. Para sus padres, Sandy no significaba nada, pero el sonido quedó flotando en la habitación, porque no era una palabra típica en la conversación de un niño de 3 años. Y entonces llegó el dilema íntimo. Si lo ignoraban, tal vez pasaría. Si lo seguían, tal vez encontrarían algo que ya no podrían desver. Porque un niño puede repetir, sí, pero no siempre puede sostener una historia sin que se le rompa por dentro. Lo extraño se vuelve concreto cuando aparecen coordenadas. Tang no se limitó a decir un nombre. Describió que en Huangyu había vivido otra vida, que conocía caminos, personas, relaciones, como si su memoria tuviera raíces en otro suelo. Sus padres empezaron a hacer preguntas con cuidado, casi por miedo a alimentar una fantasía, pero cada respuesta sumaba un ladrillo. A veces, según su testimonio, Tang se molestaba si lo llamaban por su nombre actual, como si ese sonido no le perteneciera. Y el nombre Chen Mingdao se repetía tercamente como una firma. Lo inquietante es que a esa edad los niños mezclan sueños con realidad, pero también se cansan rápido de una mentira. Tang no se cansaba. Era como si estuviera defendiendo algo que para él era una verdad sencilla. La investigación empieza como un susurro, no como una búsqueda. Los padres, sin saber qué hacer, hablaron con vecinos, con ancianos, con gente que conocía aldeas cercanas. Preguntaron si alguien había oído el nombre Chen Mingdao o si Sandy era el apodo de alguien.
Y en ese tejido de conversaciones apareció una historia que llevaba años guardada. Les dijeron que en Huanyu, tiempo atrás, había vivido un joven llamado Chen Mingdao y que su muerte fue violenta, un hecho que la gente no olvidaba. En ese momento, el caso dejó de ser doméstico. Ya no se trataba de un niño diciendo cosas raras, sino de un nombre que parecía tener un dueño anterior. Y si ese dueño existió, entonces cada palabra de Tang empezaba a pesar como evidencia, aunque nadie quisiera usar esa palabra. Lo que ocurrió en 1967 no era un cuento para asustar niños. Según se supo al preguntar en las aldeas, Chen Mingdao fue asesinado a tiros durante una emboscada en un conflicto entre pueblos. No era una muerte natural, no era una desaparición sin rostro, fue un hecho brutal, con heridas, con testigos, con duelo. Y ahí aparece una de esas preguntas que se clavan. Si alguien muere así, ¿puede su historia quedarse atrapada en algún lugar, esperando salir? Los padres de Tang escucharon los detalles y sintieron una mezcla de vergüenza por hurgar y necesidad de entender. Porque si un niño está repitiendo una tragedia, es cruel. Pero si un niño está recordando una tragedia, es todavía más difícil de soportar. Y entonces apareció algo en el cuerpo de Tang. La piel guarda secretos que nadie puede ensayar. Tang tenía una marca, una cicatriz de nacimiento en el costado. No era una herida reciente, no era un rasguño de juegos, estaba ahí desde siempre. En algún punto de la investigación, los padres supieron que una de las heridas fatales de Chen Mingdao habría estado en un lugar similar. La coincidencia, por sí sola, no prueba nada, pero cambia el clima de una historia, porque un nombre puede escucharse, un lugar puede aprenderse, pero una marca en el cuerpo no se adquiere por conversación. Según se reportó, esa correspondencia entre la cicatriz y la herida fue lo que terminó de empujar a la familia a considerar lo impensable. Y sin embargo, aún quedaba un obstáculo. Llevar a Tan a Huanyu no era un paseo, era abrir una puerta que quizá no se cerraría. A veces, la decisión más simple es la que más cuesta. Pasaron años de súplicas, según se relata, con Tan insistiendo en que quería volver, en que ese era su lugar, en que esa era su gente. Sus padres dudaban, no solo por miedo, sino por el peso social de un viaje así. En comunidades pequeñas, una historia como esta no se visita en silencio, se convierte en rumor, en discusión, en fe o burla. Pero entonces, la insistencia de Tang se volvió demasiado sostenida para ignorarla. Y si era imaginación, pensaron, tal vez verlo con sus propios ojos lo apagaría. Lo inquietante es que, en estos casos, la gente viaja esperando que el misterio se disuelva. Y a veces, el misterio apenas está esperando el escenario correcto para mostrarse completo. El camino a Huanyu no solo cruza distancia, cruza identidades. Cuando llegaron, según el testimonio, Tang cambió. No era el niño tímido frente a extraños, era alguien que parecía reconocer el aire. Miró alrededor como quien vuelve a un sitio familiar. Y entonces empezó lo que dejó helados a muchos. Señaló personas y las nombró por su nombre o por su parentesco, como si supiera quién era quién en una red de relaciones que a un visitante le tomaría meses aprender. Un niño de 3 años, o de pocos años más para ese momento, identificando adultos sin que nadie se los presentara.
Los aldeanos se miraban entre sí, entre el miedo y la fascinación. Porque si Tang estaba actuando, era una actuación sin fisuras, y si no estaba actuando, entonces la historia de Chen Mingdao estaba de pie frente a ellos, en un cuerpo nuevo. Hay un encuentro que cambia el tono de todo, porque ya no es memoria, es emoción. Entre las personas que Tang reconoció, había una mujer de alrededor de 30 años, descrita como una amiga cercana de la vida anterior. Cuando la vio, según se reportó, la saludó con una familiaridad que descolocó a todos, como si el tiempo no hubiera pasado. Le habló como quien retoma una conversación interrumpida y le recordó paseos que, de ser ciertos, habrían ocurrido cuando Chen Mingdao estaba vivo. La mujer, enfrentada a esa escena, no solo escuchaba palabras, veía gestos, una manera de acercarse, un tono que podía reconocer. Lo inquietante es que la memoria no siempre se demuestra con datos fríos, a veces se filtra en el afecto, en la confianza inmediata, en esa sensación de que alguien te conoce desde antes, aunque tú sepas que es imposible. Cuando un pueblo se convence, el caso deja de ser privado. Con el tiempo, según se relata, los aldeanos de ambas localidades quedaron convencidos de que Tang era la reencarnación de Chen Mingdao. La historia empezó a circular con fuerza y con ella llegaron preguntas, visitas, conversaciones repetidas una y otra vez. Algunas personas intentaron documentar lo ocurrido, al menos como se podía en ese contexto, recogiendo testimonios, comparando detalles, pidiendo a Tang que contara lo que recordaba. Y cada repetición era un riesgo, porque la repetición puede aclarar, pero también puede contaminar. Aún así, la impresión general persistía. El niño no solo decía ser Chen, parecía moverse como alguien que hubiera vivido allí. Y en un lugar donde la muerte de Chen era una herida abierta, esa posibilidad era al mismo tiempo un consuelo y una inquietud. Pero incluso la historia más impactante necesita la sombra de la duda. Los escépticos dirían que un niño puede absorber información sin que los adultos lo noten, que pudo escuchar conversaciones, que los padres, ya predispuestos, pudieron interpretar coincidencias como señales. También está la posibilidad de la sugestión colectiva. Cuando un pueblo quiere creer, cada gesto encaja, cada silencio se vuelve significativo. Y la cicatriz, por más perturbadora que sea, podría ser un azar biológico. Sin embargo, hay un punto que no se responde tan fácil: la suma de detalles específicos, el reconocimiento de personas, el vínculo emocional con alguien que supuestamente fue importante. Según se reportó, Tang no ganaba nada con insistir durante años, y su historia no tenía el brillo de una fantasía heroica, sino el peso de una vida truncada. La duda no destruye el misterio, pero lo vuelve más real, porque obliga a preguntar con honestidad. Al final, lo que queda no es una respuesta, es una imagen que no se borra. Un niño diciendo: "No soy tu hijo, soy Chen Mingdao", un nombre que pertenece a un muerto de 1967. Una aldea llamada Huanyu que lo recibe como si hubiera regresado. Una cicatriz que parece hablar. Una amiga adulta que escucha recuerdos que no deberían existir. Tal vez sea reencarnación, tal vez sea coincidencia y memoria social, tal vez sea algo intermedio que todavía no sabemos nombrar.
Lo inquietante es que, incluso si encontráramos una explicación perfecta, seguiría quedando la misma pregunta humana. ¿Por qué ciertas historias se niegan a terminar? Si esta historia te dejó pensando, dale like y suscríbete para más casos como este. ¿Qué detalle te parece más difícil de explicar? ¿Y cuál sería tu hipótesis?